guerra para acabar con todas las guerras, un nombre que muchos consideran errado conociendo lo que pasó pocos años después, pero creo que el título sí le hace justicia. Este fue el conflicto que introdujo al mundo un nuevo estilo de batallar. Las armas habían avanzado tecnológicamente como nunca antes, pero la mentalidad de la gente seguía siendo la misma. Donde el honor por la guerra se extinguió, las aeronaves tomaron un protagonismo crucial, las armas automáticas se vuelven fáciles de obtener y usar, los barcos y destructores eran prácticamente bases flotantes, y el gas mostaza introduce al mundo el concepto de arma química. Pero no solo eso, también vimos cómo los antiguos imperios europeos batallaban por su supervivencia en un mundo donde nuevas superpotencias y países tomaban el control de la economía y la sociedad en general. En resumen, este sí fue la guerra para acabar con el concepto de guerra que se conocía e implantar uno nuevo, uno más peligroso, sanguinario y destructivo. Luego del inicio del conflicto, los poderes centrales, representados principalmente por el Imperio Austrohúngaro y Alemania, causaron todo tipo de problemas. Fueron un factor fundamental en la Guerra Civil Rusa. Alemania invadió Bélgica, casi acaba con toda Francia y muchas cosas más. Pero al final fueron frenados por el Reino Unido, lo que quedaba de Francia, Estados Unidos y otros aliados más. Pero, ¿y si las cosas hubiesen favorecido a Alemania y a sus amigos? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Alemania hubiese ganado la Primera Guerra Mundial? Primera parte. Dicho conflicto comienza tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. O bueno, esto es lo que dice un libro básico de historia. Pero en verdad, dicho magnicidio, que obviamente sí ocurrió, fue la gota que derramó el vaso, más no la única razón por la que comenzó la guerra. Años de tensión entre imperios y naciones, más el deseo de probar nuevas armas y estrategias militares, fueron realmente la razón para comenzar dicha guerra. Y en esta los alemanes lo querían todo. Hay muchas razones válidas y sustentadas para comenzar esta guerra, esto por lo menos si juzgamos la situación como si viviéramos en esa época. Pero nuestro video no es para dar un contexto preguerra, así que resumiendo un poco la historia, obviando todo efecto dominó de alianzas y pactos que daban como resultado conflictos entre muchas naciones, Alemania era un imperio que se negaba a adaptarse al nuevo mundo. Así de simple, celosos por las colonias de Francia e Inglaterra y del dominio que tenían en cada continente del mundo, y viendo que al compararse con ellos los alemanes eran mucho más ordenados y eficientes, los germanos decían aliarse a sus vecinos de pensamientos similares para darle un giro a la política europea del momento. El problema fue que decidieron atacar por demasiados frentes al mismo tiempo. En vez de primero acabar con la amenaza rusa y luego centrar su vista hacia Francia o viceversa, decidieron atacar a ambos monstruos al mismo tiempo. Y no solo eso, sino que inclusive violaron la única regla que Inglaterra impuso para quedarse fuera del conflicto: no invadir Bélgica. Cuando Alemania toma Bélgica para así tener un atajo hacia París, los ingleses intervienen directamente, y poco después también lo hacen los Estados Unidos. Y es justo antes de estos hechos que nuestra realidad alterna cambia la historia. Hay que entender a la perfección una cosa que es muy importante y que muchas películas y series de Hollywood tienden a interpretar pero muy mal. Es muy importante aclarar que la Alemania de la Primera Guerra Mundial no era para nada parecida a la de la Segunda. Sé que para mucha gente esto es más que obvio y muy bien sabido, pero la confusión y de nuevo la idea implantada por nuestro entretenimiento de que los ideales y objetivos de Alemania en ambas guerras eran los mismos está muy presente en un gran número de personas. Esta nación de inicios del siglo luchaba por su estilo de vida, por sus tradiciones, por su transición entre lo antiguo y lo industrial a su manera. Francia e Inglaterra estaban moldeando el mundo a su parecer y Estados Unidos se estaba convirtiendo en una superpotencia con bastante velocidad, mientras que Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Otomano quedaban en un segundo plano. Y esto no era una opción para los germanos, por eso es que deciden apoyar y ser parte del eje central. Pero, por desgracia, al final de la guerra, fueron, especialmente los alemanes, los que pagaron los platos rotos, y bien caros que les salieron dichos platos. Luego de la rendición firmada en el Tratado de Versalles, llegaron años de opresión por los aliados ganadores y una economía asfixiada por estos mismos hizo que el pueblo alemán se resintiera y mucho odio fluyera en la gente. Y esto, a malas palabras de ciertas personas, terminaron en uno de los episodios más oscuros de la historia. Pero este resultado no necesariamente es el que deberíamos haber tenido. Para 1914 Alemania lo tenía todo: las armas, los hombres dispuestos, la estrategia y mucho más. Pero repito, fueron las malas decisiones las que le costaron la guerra. Analicemos más a profundidad lo que comentamos anteriormente sobre Bélgica. Al inicio de la guerra, Alemania tenía sus ojos puestos sobre Francia, pero los francos habían armado una defensa muy fuerte en su frontera con la del Kaiser.
Además, los alemanes no solo tenían tropas movilizadas al frente francés, sino que en su frontera con la Rusia europea también había muchos hombres. Luego de meses de guerra, el frente alemán en Francia casi no había logrado avanzar nada hacia territorio enemigo, y bajo esta frustración fue que deciden implementar el Plan Schlieffen. Este constaba en que tropas alemanas avanzaran y llegasen a Francia por medio de Bélgica, un país neutral en el conflicto. Luego de esto, la idea era atacar a los aliados franceses desde dentro de la propia Francia como desde Alemania también, para después de una victoria sobre los galos volver y seguir la batalla contra Rusia. Pero esto fue lo peor que el ejército alemán podría haber hecho. Dicha agresión contra la Bélgica neutral causó que los británicos entraran en la guerra. La naval real inglesa era muy superior a la de los poderes centrales y terminaron bloqueando a los alemanes por completo. Por si fuera poco, los Estados Unidos entran en la ecuación y así Alemania, que poco a poco fue abandonada por sus supuestos aliados, terminó rindiéndose sola y pagando todos los platos rotos. Y aquí es cuando solo un hecho le hubiese dado la victoria a los alemanes: no invadir Bélgica. Aunque había muchos bandos al principio de la guerra, los más influyentes siempre fueron los rusos y los franceses, que eran aliados, y los alemanes, que aunque apoyados por los austrohúngaros y los otomanos, realmente estos no hicieron mucho para ayudar a Alemania, sino más bien se preocuparon por sus respectivas zonas. Pero, a pesar de que fuera un 2 contra 1, Alemania tenía las de ganar contra el frente aliado. Solo tendrían que saber a quién atacar y en qué momento hacerlo. En vez de tener dos frentes masivos, concentrar la mayoría de sus fuerzas en un solo lado y aguantar posición en el otro. Los alemanes querían Francia por su posición geográfica y todas sus colonias, y a pesar de que no querían quedarse con toda Rusia, tenían gran preocupación sobre esta, preocupación a una nación que si se industrializaba correctamente podría crecer para convertirse en una superpotencia, y mucha razón que tenían. Pero a pesar de que Rusia y Francia estaban en guerra, los rusos tenían todas las de perder en ese momento de la historia. Los militares rusos no apoyaban a su rey, o mejor dicho, a su zar. No tenían buenas armas, estaban mal entrenados, sin ganas de luchar, y por si fuera poco, los alimentaban tan mal que hay registros de escuadrones rusos enteros entregándose a los alemanes a cambio de comida. La situación en el imperio era simplemente horrible, y todo era por culpa de la pésima gestión del zar Nicolás II. Por eso los alemanes deberían haber puesto una pequeña porción de sus tropas en el frente ruso, pero con las suficientes armas y personal como para frenar cualquier avanzada enemiga que no eran muy eficientes, y así concentrar la gran mayoría de sus tropas en el frente francés, que aunque les tomara más tiempo diezmar la resistencia francesa en la frontera sin entrar por Bélgica, eventualmente acabarían con ellos debido a que en números y en equipo realmente Francia no tenía mucho que hacer en contra de los germanos. Pero no entraría Inglaterra al conflicto luego de ver cómo Alemania la ganaba territorios e influencia, en especial contra Francia. Pues sí, es bastante posible, pero no era algo realmente muy contemplado por los británicos del momento, así que asumamos que no lo hicieron, que no se entran a la guerra, o al menos no por ahora. Al final, muchos dirán que lo más probable es que los británicos y norteamericanos habrían entrado al conflicto en algún momento pasara lo que pasara, y esto no está para nada errado, pero yo no lo veo tan seguro. Al Alemania no haber invadido Bélgica, los ingleses se darían cuenta que podrían confiar en su palabra y tratados. Por lo tanto, estos estarían inclusive mejor con que los germanos atacaran y debilitaran a su rival de toda la vida, Francia. Y Estados Unidos, que tenía una población alemana o de origen alemán gigantesca en su país, vería esto como la oportunidad de conseguir un nuevo aliado comercial importante en Europa, así que las cosas se verían bastante diferentes. Luego de una victoria en Francia y la toma de París, los alemanes fijaron sus intenciones en el este, esta vez acabar con los rusos. En la realidad en la que vivimos, solo 500.000 de los casi 3 millones de soldados alemanes fueron suficientes para hacer rendir a un frente armado ruso de más de 1.9 millones de hombres. Lo que ocurrió después en la realidad verdadera es que aunque Rusia se rindió, seguía siendo parte de los aliados, así que no tuvieron que pagar indemnizaciones de guerra y tuvieron suficiente tiempo para que la revolución bolchevique comenzara. Y ya saben pues el resto, todo lo que pasó, todas las tragedias que pasaron. Pero en esta realidad alterna como tal, Alemania no hizo que Rusia se rindiera, sino que marchó hasta Moscú e implantó un nuevo estilo de gobierno que evitaría a toda costa un levantamiento popular comunista, pero no por medio de armas o temor, sino dándole una mejor calidad de vida a la gente como tal. ¿Confundido? ¿Un país que gana una guerra y no se aprovecha de sus víctimas? Resulta que la Alemania del principio del siglo XX, como ya dijimos anteriormente, no era para nada como otros de sus vecinos, pero esto lo explicaremos en la siguiente parte.
Y así quedamos, mis amigos. Es el fin de la guerra, los poderes centrales ganaron, una parte de Francia ahora le pertenece a Alemania, el resto es un estado marioneta, y lo mismo que en Rusia y otras naciones más. Luego de varios años y al ver que el poderío alemán cada vez es mayor, preocupados, Estados Unidos e Inglaterra comienzan a conspirar en su contra. Pero si quieres ver cómo actuarían estas potencias occidentales contra un nuevo imperio alemán, ver cómo actúan ahora las colonias francesas bajo mando germano, cómo una Rusia no soviética se desarrolla en el mundo y cómo los alemanes no destruyen todo a su paso, sino que implementaron gobiernos que buscaban un mejor estilo de vida para su gente, está atento a la segunda parte de este video que saldrá muy pero muy pronto. Pero por ahora, así dejamos nuestra historia. Quiero agradecer a mis Patreons, Leonardo Aramayo, Josie Freeze, Marecencio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apo, por en especial a mi pana Fabián Benítez, por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos, y si compartes esto con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy pero muy buen día.